Buenas tardes, mi nombre es Jorge García, pertenezco al programa de Ingeniería de Alimentos de Luna, mi documento de identidad del curso Física General del grupo 317. En este caso voy a sustentar el ejercicio número 5 del enunciado del movimiento, que el movimiento de un vehículo que se mueve en una dimensión está expresado mediante la siguiente ecuación, donde x se expresa en metros y t en segundos. La pregunta orientadora es: en términos de derivada, ¿cuál es la relación entre la velocidad y la posición? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Y qué significa que la velocidad sea negativa? Si una partícula se desplaza en una trayectoria, se considera este movimiento en uno u otro de dos sentidos. Uno de los sentidos se considera positivo y el otro negativo. El signo de la velocidad indica el sentido en que se desplaza una partícula según su eje de referencia. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? Cuando hablamos de distancia nos referimos a la longitud entre dos puntos cualquiera en el espacio, mientras que el desplazamiento se refiere a la distancia desde la posición inicial hasta una posición final independientemente del recorrido. Para el desarrollo del enunciado, primero vamos a utilizar la expresión que nos dan y vamos a despejar a x, que en este caso es la posición. Haciendo ese despeje tenemos como resultado este binomio al cuadrado, y para solucionarlo, al solucionarlo nos da esta primera expresión, que la vamos a llamar la expresión número 1, que es la posición del vehículo. Después ya teniendo que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, vamos a derivar esta expresión que nos dio. Entonces, por propiedad tenemos que podemos sacarle derivada a cada uno de los términos, y tenemos que la derivada de esta expresión es 2t menos 0,58, obteniendo así la expresión b, que es la velocidad, y la vamos a llamar como la segunda expresión. Después vamos a solucionar el primer inciso, que me pide que halle el tiempo cuando la velocidad se vuelve cero. Entonces, como ya sabemos, como tenemos aquí que la velocidad se vuelve cero, entonces velocidad igual a cero, y como tenemos que hallar es el tiempo, vamos a despejar t, obteniendo un resultado de t igual a 0,29 segundos. Y lo que me dice esto es que la velocidad vale 0 a los 0,29 segundos. En el segundo inciso me dice el tiempo me dice que el tiempo cuando la velocidad es positiva, o sea, es mayor que 0. En este caso también vamos a despejar t, y me va a decir, y como resultado me da que t es mayor que 0,29. O sea que a partir de 0,29 la velocidad es positiva, o sea que desde 0,29 hacia adelante la velocidad va a ser positiva, y que desde 0,29 hacia atrás la velocidad va a ser negativa. El inciso C es hallar la posición para cuando el tiempo es desde 0 hasta 3, o sea, en los primeros 3 segundos. Simplemente vamos a utilizar la primera expresión que obtuvimos, que es la de posición, y a eso le vamos a reemplazar por t primero 0, después 1, después 2 y después 3, que esos son los primeros 3 segundos, y obteniendo estos resultados. Cuando el tiempo es 0 me da un resultado de 1.6641 metros. Cuando el tiempo es 1 me da 2.0841 metros. Cuando el tiempo es 2 me da 4.5041 metros. Cuando el tiempo es 3 8.9241 metros. En el inciso D me dice la distancia recorrida entre la posición 0, entre la posición cuando el tiempo es 0 hasta cuando el tiempo es 3, o sea, en los primeros 3 segundos. Entonces, para eso simplemente vamos a restar la posición cuando el tiempo es 3 menos la posición cuando el tiempo es 0. Y haciendo esta diferencia me queda que la distancia recorrida en esas posiciones fue de 7.26 metros. Y en el inciso E me dice que hallaremos el desplazamiento cuando la velocidad se vuelve 0.
Utilizaremos también la expresión número 1, que es la de la posición, ya que nosotros ya sabemos cuando la velocidad se vuelve cero fue en un tiempo de 0,29 segundos. Entonces eso es lo que vamos a hallar en qué posición estuvo en ese tiempo. Entonces la posición cuando el tiempo fue de 0,29 segundos, vamos a reemplazar ese 0,29 en lugar de las t y me va a dar como resultado esto, que el vehículo desde su lugar de partida se desplazó 1,58 metros en un tiempo de 0,29 segundos, donde se detuvo obteniendo una velocidad de 0 metros sobre segundo. Entonces el análisis de los resultados obtenidos fue: el tiempo cuando el vehículo se detuvo fue de 0,29 segundos, evidenciando que se obtiene una velocidad positiva cuando avanza de 0,29 hacia adelante y es negativa cuando avanza hacia atrás a medida que avanzan los segundos del vehículo, aumentando su posición con una distancia recorrida de 7,26 metros en 3 segundos, desplazándose 1,51 metros desde su lugar de origen hasta el momento que se detiene. Muchas gracias.